Buenos días, mi nombre es Jairo Gallo Acosta. Les hablo desde Colombia, aunque mi lugar de residencia es Bogotá. En estos momentos me encuentro en el Caribe colombiano. Y tengo la tarea de hacer este video. Después conversaremos sobre el psicoanálisis y lo social. Mi interés por este tema es un interés que creo que es desde hace muchos años. Siempre he pensado que el psicoanálisis es una cuestión social, ¿no? Más allá de lo clínico o incluso lo clínico en convergencia con lo social. Y lo vengo pensando hace muchos años porque pienso que Freud no elaboró solamente una clínica para lo individual. Freud elaboró una clínica para pensar un sujeto inmerso en lo social. Aunque la categoría de sujeto no estaba presente en Freud, Freud no usaba esas categorías, pero si uno comienza a vislumbrar desde sus primeros textos que hay un otro social ahí que va constituyendo eso que él va a llamar lo inconsciente y que le va a permitir en la primera tópica, eso que él elabora en interpretación de los sueños como inconsciente, preconsciente, consciente, alrededor de eso que después los psicoanalistas lacanianos y mismo Lacan va a llamar el otro social. Pero uno puede rastrear eso en muchos textos de Freud, no solamente los principales que uno reconoce como los textos sociales, como se llaman así, de Freud, desde Totem y Tabú, atravesando psicología de las masas y análisis del yo, pasando por una ilusión o malestar en la cultura, y para terminar con Moisés y la religión monoteísta ya a final de su vida. También se encuentran otros textos, muchos textos cortos, pequeños, donde uno puede encontrar eso. eh, Puede encontrar lo social atravesado en la práctica clínica freudiana, desde esas primeras mujeres catalogadas como histéricas que llegaban a su consultorio, eran producto de una época que las excluía, y de cierta manera encontraron en un médico vienés formado en la Viena imperial del positivismo más recalcitrante, a un personaje, un médico raro, que podía escuchar más allá de su formación neuroanatómica, podía escuchar a unas mujeres y crear lo que se va a llamar después el método psicoanalítico. Hay otros textos, yo creo que no estaban equivocados posteriormente, los que pensaron que la teoría freudiana podía ser usada para pensar y analizar los fenómenos sociales. Y Freud no se alejó de eso. Psicología de las masas, análisis del yo, que es un texto que este año cumple 100 años, uno podría ya pensarlo. Desde esas formaciones grupales o de esas formaciones de masa que plantea Freud, tomando un poco los presupuestos psicológicos de Gustave Le Bon, pensando en cómo se formaban los grupos, desde esas identificaciones a un líder, hasta pensar cómo serían otras lógicas, más allá de unas lógicas que se forman desde la iglesia o las masas artificiales como la iglesia o ejército, que son los dos ejemplos que usa Freud para mostrar cómo es la identificación en estos grupos. Yo creo que aquí el concepto de identificación va a ser muy importante después para algunos planteamientos que se siguen usando hoy en día. Así que la teoría psicoanalítica no es una cuestión clínica, a pesar que en Colombia y en ciertos países latinoamericanos, no, con excepciones como algo Argentina, algo Brasil también, Uruguay, no sé si Chile, pero bueno, también podría uno pensar Chile, pero en Colombia no. En Colombia fue usado como una teoría, una práctica médica, incluso medicalizada, por todos los imperativos de la época, todo el siglo XX. Las asociaciones psicoanalíticas no se podían entrar médicos, no podían entrar de gente diferente a médicos, a pesar que Freud había dicho en 1927-26 podíamos luego ejercer el psicoanálisis, que sí, lo podían ejercer, incluso lo podían ejercer de una manera mucho mejor que los mismos médicos. Se fue en contravía de todo ese poder médico que se iba a enquistar en las asociaciones psicoanalíticas hasta cuando, bueno, en los últimos 30, 40 años eso se fue cayendo. Hoy en día en esas viejas asociaciones pertenecientes a la la Asociación Internacional de Psicoanálisis, ya aceptan psicólogos. Durante casi todo el siglo XX no se aceptó.
Y en las escuelas psicoanalíticas lacanianas sabemos que la formación sí viene de otra manera muy diferente. Entonces, ese psicoanálisis muy medicalizado, muy de intervención clínica, eh, circunscrito a un consultorio, fue que se perduró durante casi todo el siglo XX en países como Colombia. Entonces, pensar el psicoanálisis como una teoría de lo social, pensar el psicoanálisis como una teoría diferente a un ámbito clínico, todavía para algunos o para muchos, eh, es algo que no es compatible con la misma práctica psicoanalítica. Incluso algunos se atreven a decir que hay un psicoanálisis en extensión y un psicoanálisis en intención, creyendo que el psicoanálisis de extensión es aquel psicoanálisis que se usa para analizar fenómenos sociales o usado con una convergencia con ciencias sociales o la misma filosofía. Pero yo soy de los que pienso que el psicoanálisis clínico, esa praxis clínica, no es una práctica alejada de lo social. Incluso no se puede pensar una práctica clínica descontextualizada. No se puede pensar una práctica clínica sin estar atravesada por eso social. Entonces, ahí estoy de acuerdo con desde esos mismos textos de Freud, que ya Freud planteaba que no había diferencia entre la misma psicología individual y la psicología social. Ojo, que pensar lo social en el psicoanálisis, pensar que el individuo, esa categoría de individuo que en la psicología tradicional, imperante también, que se enseña en las facultades de psicología, sobre todo en Colombia también, el psicoanálisis no habla de ese individuo. El psicoanálisis, a pesar que Freud no usaba la categoría de sujeto y la subjetividad, que va a ser usada por todo el psicoanálisis lacaniano, sí pensaba un individuo en esa intersección en lo social, y por eso es que no diferenciaba no hay diferencia, la famosa frase de Freud, entre psicología individual y psicología social. Entonces tenemos a un psicoanálisis desde sus mismos presupuestos freudianos, un psicoanálisis muy cercano a lo social, incluso atravesado por eso social, algo que después sus discípulos no siguieron todos. Ya sabemos que las escuelas que trataban de pensar un psicoanálisis mucho más popular, un psicoanálisis mucho más amplio, incluso los famosos consultorios populares que el mismo Freud había dado el visto bueno y apoyaba, se fueron disipando a finales de la década del 20, del siglo XX en Europa. Vino después toda esa cuestión de la guerra, el ascenso del nazismo, después de la Segunda Guerra Mundial, y esos experimentos que se habían dado sobre todo en Berlín y en Budapest, creo, se fueron acabando. El psicoanálisis que se llevó los discípulos de judíos de la segunda generación, que se llevó a Estados Unidos, que se comenzó a desarrollar allá en los años 40, 50, fue ya un psicoanálisis medicalizado, dominado por las lógicas médicas en los consultorios, para ciertas clases media alta, uno podría decir, y muchos intentos que se habían hecho a principios de los años 20 del siglo XX se fueron acabando. Pues bueno, afortunadamente esa posta de lo social la fue tomando toda la escuela de Frankfurt, estos famosos sociólogos que estaban representados por Horkheimer sobre todo, pero ahí estaba Adorno, Marcuse, Erich Fromm, y fueron retomando eh, esta cuestión utilizando la teoría psicoanalítica para pensar lo social. Con una convergencia ya con Marx, o el marxismo, que algunos dieron a llamar el freudo-marxismo de la Escuela de Frankfurt, que tuvo ciertos reconocimientos, sobre todo en los años 50 y 60 del siglo XX. Pero ese intento parece que con algunos, hay que decirlo, algunos trabajos destacados, se fue disipando y con algunas críticas también. Ya después de un tiempo no se pudo hablar más de eso. Había otra rama que también tomó ese avance diferente al freudo-marxismo. Uno podía hablar de toda la teoría de Althusser en Francia, alejado del freudo-marxismo de la Escuela de Frankfurt, y comenzó a usar a la teoría psicoanalítica para pensar con una convergencia con Marx y pensar lo social.
Pero sobre todo ya utilizando algunos elementos de la teoría lacaniana. Y eso ya se comienza a ver en los años 60, algunos 60 y 70, algunos discípulos incluso de Althusser se unieron a todo el movimiento lacaniano de la escuela de Lacan y se fueron convirtiendo en psicoanalistas. Algunos siguieron en esa vía, tratando tratar de sostener una práctica clínica que también pensando en lo social. No fueron muchos. Otros se fueron como que alejando de eso, hasta que en los años 80 uno ya comienza a ver algunos trabajos ya, pero no de gente incluso dentro del psicoanálisis, sino por fuera del psicoanálisis, que no practican ni siquiera el psicoanálisis, sino desde la sociología y desde la filosofía. El caso de Néstor Laclau, que comienza a utilizar la teoría psicoanalítica lacaniana para hacer análisis sociales y políticos, con su famoso libro con Chantal Mouffe, sobre la estrategia socialista, el libro que él plantea, Hegemonía y Estrategia Socialista, que ahí comienza a utilizar el famoso concepto de significante, lo convierte en significante vacío, retomando a Lacan, y para pensar después lo que él va a llamar el populismo en Laclau. Eso todavía hoy en día, después de casi 40 años de esos planteamientos de Laclau, se siguen usando. Fue muy fuerte en ciertas universidades en Inglaterra, europeas, y incluso la teoría lacaniana psicoanalítica fue usada mucho en esos contextos de ciencias políticas. Hay toda una escuela de análisis de discursos desde la teoría psicoanalítica lacaniana, comenzando con Laclau y siguiendo con otros autores. Y tenemos la otra vertiente que es mucho más reconocida por algunos, que también sale de la escuela lacaniana milleriana, que es de Slavoj Žižek, de toda esta triada que él llama la triada Slavoj Žižek, Alexa Supancit y Marlene Dollard, y siendo el más reconocido de todos y más mediático de todos, Slavoj Žižek, con su famoso libro El sublime objeto de ideología a finales de los años 80, comienza a usar ya más directamente la teoría lacaniana para pensar la categoría de ideología, esa vieja categoría marxista, bueno, que haya pasado por Althusser, bueno, él la reformula utilizando ya la teoría lacaniana. Entonces, a finales de los años 80, como que la Žižek rompe como que, o irrumpe desde ya algo que muchos ya consideraban ya como que olvidado, cierto marxismo con el psicoanálisis, y lo convierte como en marxismo hegeliano, más bien Hegel, Marx y Lacan, comienza a ser usado. Y de ahí en adelante comienzan a aparecer otros textos, ya entrado los años 90 y comienzos del siglo XXI, donde muchos usan la teoría psicoanalítica lacaniana, desde las ciencias políticas sobre todo, desde la filosofía. Alain Badiou también es uno de los filósofos más reconocidos que lleva usando ciertos conceptos psicoanalíticos para pensar lo político desde la filosofía, pero también con algunos elementos del psicoanálisis lacaniano. Entonces tenemos a Bourdieu como un filósofo reconocido, tenemos a Slavoj Žižek también, Laclau, bueno, de la sociología, de las ciencias políticas, y otros autores que poco a poco fueron tomando cierta relevancia en los últimos 20 años. Tenemos el caso de Jorge Alemán, el psicoanalista argentino que vive en España, de los últimos 20 años, más o menos, tratando de elaborar algunas categorías desde sus libros, artículos, conferencias, y pensando ya haciendo una crítica mucho más directa al capitalismo neoliberal, utilizando las categorías psicoanalíticas para pensar cómo hacerle frente a eso y sobre todo cómo elaborar otros tipos de lógicas, otros tipos de lazos que no estén atravesados por todas estas lógicas neoliberales. Esto es muy importante porque aquí yo creo que la teoría psicoanalítica lacaniana se vuelve fundamental para ya no conversar, bueno, sí, con el marxismo, que es lo que usa Gillet, incluso mismo Jorge Alemán y otros autores, sino que también para pensar eso que ya venían elaborando los Foucaultianos, desde Foucault, los Foucaultianos hoy en día,
sobre la subjetividad. Es decir, cómo pensar la subjetividad de una manera diferente no a la producción de la subjetividad impuesta por ciertas lógicas del capitalismo neoliberal. Algunos autores, desde Byung-Chul Han, que si bien no es un neofoucaultiano declarado, pero si toma elementos de Foucault, dicen que parece que ya no hay salida, que parece que ya está tomado, porque el capitalismo neoliberal lo que ha hecho es producir subjetividades con esas lógicas. El hombre emprendedor, el hombre exitoso, o el sujeto. Pero yo creo que el psicoanálisis ahí viene como que a darle otro aire a esa teoría de los Foucaultianos, diciendo que, bueno, sí es verdad, la subjetividad sí es producida por ciertas lógicas del capitalismo neoliberal, donde están esos ideales del éxito, el triunfo, el emprendimiento y otras cosas más, la felicidad incluso estando en esas categorías. Pero yo, desde el psicoanálisis lacaniano, no sabe que la subjetividad no es igual al sujeto. Y ese es creo que uno de los grandes aportes que se podía pensar desde lo social que puede hacer el psicoanálisis. El sujeto de la teoría lacaniana es el sujeto del inconsciente, sí, que toma esa posta freudiana, pero es un sujeto que no es una producción por ciertas lógicas de poder del capitalismo neoliberal o de cualquier otro sistema político, sino que el sujeto es el resultado de como que de una operación que surge de un vacío desde lo real, una operación donde lo que surge es un sujeto de acuerdo a un resto de ese vacío o de eso real. Una operación donde de cierta manera se destituye a un otro y también se constituye de esa destitución de un otro, de ese resto de un otro, del otro con mayúscula social. Miren, otra vez aparece ahí el concepto de social en la teoría lacaniana. Se produce un sujeto. Un sujeto que de cierta manera no es la respuesta a llenar ese vacío de lo real, al contrario, es la muestra de eso real. Es decir, el sujeto como la operación de lo real, del vacío de lo real también, y ese es lo que resulta de esa operación, donde un resto es lo que hace surgir, un resto de ese vacío real, de esa operación, es lo que hace surgir al sujeto. Y ese sujeto sigue siendo un vacío en esa operación. Entonces, ese sujeto es un vacío que ahora sí, de acuerdo a otro movimiento que se hace, que Lacan, en la teoría lacaniana se va a nombrar como el fantasma, es lo que va a permitir, de cierta manera, bordear eso real del vacío real, y va a permitir como que se constituya eso que se va a llamar, lo que llaman ya estas teorías de la sociología, Churcan, Franco Velardi, los Foucaultianos en su gran mayoría, que es la subjetividad. La subjetividad es el modo imaginario y simbólico de la constitución de unos fantasmas que van a tratar de hacer algo con ese vacío de lo real del sujeto. Y estos fantasmas es lo que constituye las subjetividades. Y claro que estos fantasmas también se configuran de acuerdo a unos ideales y unas lógicas imperantes en cada época. Las famosas histéricas de Freud se manifestaban con cierta sintomatología de acuerdo a esas lógicas imperantes de esa época. Y es por eso que algunos plantean que incluso las histéricas de hoy en día no se manifiestan como las épocas de Freud. Claro que no, porque la manifestación subjetiva obedece a unas lógicas imperantes en cada época. Entonces no puede ser las mismas lógicas que se manifiestan. Hoy en día, eso que se llama histeria, a las lógicas que se imperaban en la Viena imperial a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, la época de Freud. Entonces Freud escuchaba, de acuerdo a eso, unas manifestaciones que hoy en día no se pueden escuchar, se escuchan de otras maneras. Entonces esas subjetividades se configuran alrededor de un fantasma, que es lo que permite la relación entre un sujeto y un otro. Entonces la pregunta es, ¿cómo se configura ese fantasma hoy en día, en la época actual?
Y esos fantasmas, sí, ahora sí, las subjetividades se producen por unas lógicas imperantes que ya otra vez vuelven a aparecer, esas lógicas, esos ideales de triunfo, esos ideales de éxito, esos ideales de felicidad, imperantes hoy en día de emprendedor, donde un yo se vuelve un yo autónomo. Ahora vuelve a surgir la famosa discusión que incluso sostenía Lacan en los años 50, sobre todo con él llama la troika de la psicología del yo. Estos psicoanalistas, incluso uno había sido su propio psicoanalista, Lowenstein, que se habían inmigrado a Estados Unidos y que promulgaban desde el psicoanálisis una psicología del yo, donde el yo se convertía en el famoso aliado del terapeuta, del psicoanalista en este caso, y uno tenía que trabajar con ese yo autónomo, tomando algunos elementos de Yo y el Ello de Freud de 1923, en la segunda tópica freudiana, y para decir que, bueno, con eso que había que trabajar. Uno ya sabe, ya después de un tiempo, que eso era simplemente la adaptación psicoanalítica de ese psicoanálisis freudiano muy europeo, atravesado con ese idealismo alemán de Freud, que no lo decía, pero estaba atravesado ahí, que cuando llegan estos inmigrantes psicoanalistas a Estados Unidos, se dan cuenta que para el pragmatismo anglosajón norteamericano es muy difícil hacer una práctica psicoanalítica con esos elementos epistemológicos y teóricos y metodológicos en una cultura del pragmatismo llevado a extremo por el capitalismo, donde había que ver qué se hacía para hacer un trabajo más concreto, entre comillas, con ese psiquismo que planteaba el psicoanálisis. Y encontraron al yo como el famoso aliado, el aliado con que se podía trabajar. Ya sabemos que Lacan infila en sus primeros años de sus seminarios, su enseñanza, todo un ataque a eso. ¿Por qué? Porque eso conducía a toda una lógica adaptativa, un psicoanálisis, una praxis psicoanalítica adaptativa, es decir, adaptar a un yo a unas lógicas imperantes en un determinado lugar, en este caso la sociedad estadounidense. Claro, los ideales imperantes de la sociedad norteamericana, American Wife, Life, el modo de vida americano, de productividad, de felicidad y todas estas cosas. Entonces, el psicoanálisis no puede estar en ese lugar. Ya sabemos en qué acabó eso. Años después, en el auge del psicoanálisis en los años 40, 50, algo de los años 60, vemos que a finales de los años 60 y comienzos de los años 70, el psicoanálisis se comienza a extinguir. Y le da paso a la psicología cognitiva, que los creadores, paradójicamente, de la psicología cognitiva eran psicoanalistas, tratando de volver más adaptable la práctica psicoanalítica a esos ideales imperantes en la sociedad estadounidense. Van viendo que el psicoanálisis poco o nada ya servía para esos ideales y comienzan a elaborar esta terapia cognitiva y van acabando, van poniendo como punto final a la práctica psicoanalítica que a finales de los años 70, comienzos de los años 80, prácticamente se vuelve inexistente. Hoy en día el psicoanálisis que se ve en Estados Unidos es, es, es muy, muy, muy raro que se practique, con excepciones de algunas escuelas todavía imperantes de la IPA, cada vez más adaptadas a neurociencia y otras cosas más, a la psiquiatría imperante, a neurología imperante, y algunas pequeñas escuelas lacanianas, que son muy pocas y con muy poca gente. Entonces parece ser que ese afán de ser adaptable el psicoanálisis en una sociedad determinada es su mismo final. Entonces volvemos otra vez a ese tema del yo autónomo, otra vez, el yo fortalecido, el yo positivo, ahora mucho más cercano a la psicología positiva, donde lo que se quiere es un individuo feliz, productivo. Entonces yo creo que el psicoanálisis ahí es donde precisamente tiene que infilar sus baterías. Al contrario, no para no adaptarse a esos ideales sociales, precisamente tratando de cuestionarlo y reflexionar sobre la construcción de otros tipos de subjetividades que obedezcan más a una lógica de no todo lacaniano, porque cuando digo no todo es no totalizante, donde yo no sea autónomo,
donde un yo no sea individual, sino más bien precisamente con esas lógicas no todo lacanianas, de la última teoría lacaniana, es, estamos hablando ya de un sujeto que pueda que pueda de cierta manera compartir sus subjetividades con otros sujetos y hacer colectivos. Y ahí es donde se vuelve importante otra vez el psicoanálisis. No como una terapia individualista, sino una terapia, no una terapia individualista, sino una praxis donde dos sujetos pueden ser escuchados y hacer lazos con otros sujetos. Donde sus subjetividades no sean de tipo individual o pretendan alcanzar esa idea individualista, sino que pretenden hacer lazo con el otro. Acordemos que el discurso capitalista, Lacan también lo plantea a partir de los años 70, es un discurso que en ese individualismo llevado al extremo rompe con los lazos sociales. Es decir, uno hasta se atrevería a pensar en esa discusión también si el psicoanálisis es un discurso, porque no sostiene lazos sociales o no produce lazos sociales. Es una discusión ya que podemos hacerlo también después, pero yo por eso que planteo que el psicoanálisis como praxis clínica es una praxis ético-política y una praxis social, donde lo que, en esa escucha del sujeto es una escucha donde un sujeto puede hacer lazo con el otro. Un sujeto, ¿por qué? Porque no hay un yo totalizante o no hay la pretensión de ese yo totalizante de muchas terapias, incluyendo las variantes del coaching, de la autoayuda y muchas cosas más de la psicología positiva y otros tipos de prácticas que pretenden crear un individuo autosuficiente, autorrealizado y otras cosas más. Aquí lo que se está planteando es un sujeto que reconozca un vacío y que elabore un saber hacer sobre ese vacío que no sea llenarlo. Porque lo que pretenden estas prácticas individualizantes es llenar a ese sujeto y llenar ese vacío, el vacío del sujeto, de lo real. Entonces en esa escucha es un sujeto que reconozca ese lugar de vacío, que pueda bordear ese vacío, que pueda crear en ese vacío, que pueda en esa creación hacer lazo con el otro. Es decir, es como si se enlazaran dos agujeros y uno comienza ya a hablar de una clínica de la topología donde se hacen lazos con otros. Entonces, esa es la clínica que también yo pienso, una clínica comprometida ética y políticamente, una clínica de lo social, una clínica alejada de todas estas prácticas de autorreferencia, de autosuficiencia, una clínica del no todo, una clínica topológica del no todo, una clínica ética y política comprometida. ¿Comprometida con qué? Comprometida con un sujeto, uno podría pensar desde un sujeto dividido hasta un sujeto del vacío. Y esto lo hace pensar a uno que el psicoanálisis es social. Todos estos elementos hace pensar que el psicoanálisis hoy más que nunca es necesario en una época en la hiperproducción de objetos de consumo nos quieren llenar a todos de esos objetos. Entonces los sujetos cada vez se manifiestan de diversas maneras, desde las anoresias, las bulimias, eso que llaman trastornos alimenticios, hasta los síntomas depresivos, los síntomas ansiosos, se manifiesta de diversas maneras frente a eso a esos ideales imperantes en capitalismo neoliberal por medio de la hiperproducción de objetos. Nos quieren cada vez ver más llenos, nos quieren cada vez como que no hacernos creer que nos podemos llenar a través de esos objetos, a través de esos ideales de completitud o de llenura, más bien, para no hablar de completitud. Yo soy de los que pienso que los sujetos padecen de llenura, no de vacío, sino de llenura. Precisamente la respuesta imaginaria frente a ese vacío promulgada por los ideales del capitalismo neoliberal es creer que nos podemos llenar por medio de esos objetos. Entonces, frente a todas estas cosas es que el psicoanálisis podría ser hoy más pertinente que nunca, y sobre todo en países como los latinoamericanos. Estoy pensando ahora sí, también mi propuesta en los últimos años de pensar un psicoanálisis más contextualizado, un psicoanálisis
mucho más cercano a las problemáticas o los fenómenos sociales latinoamericanos, sobre todo en un país como Colombia, donde estamos atravesados por una pobreza generalizada económica, pero también con una violencia que va desde Estado a la violencia cotidiana. Un país donde hay casi 7, 8 millones de desplazados. Colombia es uno de los países con más desplazados del mundo, uno de los países más inequitativos del mundo, en el continente más inequitativo del mundo, como es el latinoamericano. Entonces, yo creo que un psicoanálisis en estos contextos no puede alejarse de todos estos fenómenos de pobreza, inequidad, violencia, desplazamiento, masacres, corrupción y otras cosas más. Es donde ahí tenemos que comenzar a pensar estas teorizaciones desde la psicología, desde el psicoanálisis que digo, freudiano, pero también el lacaniano y otros también psicoanálisis, pensar qué hacemos, un saber hacer sobre estos fenómenos. Y también que tenga implicaciones clínicas, también en una escucha de ese sujeto en esos contextos. ¿Cómo pensar un psicoanálisis en estos contextos, atravesados por todos estos fenómenos sociales? Eso también lo podemos discutir en un rato. Eh, Pensar eso social también. No podemos usar los consultorios como trincheras, alejados de todo esto, de ese sujeto y sus subjetividades producidas en estos contextos latinoamericanos. Tenemos toda la teoría del sujeto, pero también tenemos toda la teoría de las subjetividades producidas en estos contextos sociales en una época determinada. Ahí la famosa frase lacaniana de un psicoanalista a la altura de la subjetividad de su época. Yo creo que eso lo tenemos que tener presente también. Un psicoanálisis donde en contextos que cada vez se vuelven más complejos, la pandemia nos ha mostrado como que esa precariedad social que vivimos en todos sentidos. Entonces, de esos también tenemos que comenzar a tratar y a pensar desde una praxis psicoanalítica. Y ahí es donde en pleno siglo XXI el psicoanálisis también se vuelve más pertinente, a pesar de, los, de las exclusiones que vive la praxis psicoanalítica en países como Colombia. En las facultades de psicología casi poco o nada se habla de psicoanálisis. La psicología dominante es la psicología, la neuropsicología, pero también la psicología positiva y otras variantes. Pero también no solamente en las facultades de psicología, también se estudia en las facultades de filosofía, en las ciencias sociales en general, con excepciones como siempre. Pero yo creo que esas exclusiones no son gratuitas. Precisamente el psicoanálisis de las pocas prácticas y teorías que parece que reflexionan y critican fuertemente una posición ético-política muy fuerte frente a esos ideales del capitalismo neoliberal que nos quieren convencer de una unidad individual psicológica que lista para producir y consumir. Entonces, el psicoanálisis es como que de las pocas teorías que no dice, como dice Slavoj Žižek, que no prohíbe gozar, tampoco dice gocen, sino más bien nos dicen como que pone un límite a ese goce, algo así. Un límite sin decir, sin prohibirlo, pone un límite. O permite no gozar, como plantea él. Permite, ahí no crean posibilidades, de las pocas teorías que crean posibilidades, parece, o algunas alternativas frente a estos avances imperativos, superyoicos del capitalismo neoliberal, es el psicoanálisis. Entonces yo por eso pienso que el psicoanálisis es hoy más pertinente que nunca. Y yo creo que hay que comenzar a pensar entre todos los interesados de la práctica psicoanalítica, cómo hacer para sostener estas prácticas, cómo hacer para sostener una práctica psicoanalítica acorde a estar a la altura de las subjetividades de la época. Una época que cada vez es mucho más compleja, donde los imperativos o los ideales son casi inalcanzables, y mucho más en un contexto con muchas precariedades sociales que van desde lo educativo, la salud, el trabajo, que nos ha traído la pandemia. Entonces, con esto quería hacer una breve introducción a este tema. Esperemos que en un rato podamos iniciar la discusión de todas estas temáticas. Entonces, muchas gracias.